Adonai les bendiga, amados. Vamos a Lamentaciones, capítulo 4. Y aquí, en este capítulo, se va a consumir el castigo anunciado. O sea, es como que el pueblo entra en un proceso y aquí pues habla de que, bueno, ya se terminó. Aquí esto fue lo que pasó. Y comienza con la misma palabra de que se titula el libro, ¿cómo? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados, estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Entonces, aquí está haciendo una comparación de que el oro se puso negro. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo se puso así? Pero ¿cómo es que los hijos de Sión, que eran estimados, valorados, más que el oro puro, ahora cómo, ¿verdad? Utilizando lo mismo como le habíamos explicado en el primer capítulo, de que eran tenidos por vasijas de barro. ¿Qué pasa? Que la Escritura dice que Él va a quebrantar a su pueblo como una vasija de barro para hacerla de nuevo. Entonces ahora es obra de manos de alfarero, porque cuando Él lo rompe, Él lo va a hacer de nuevo. Pero en todo esto, en esta tribulación, había una situación y habla de las madres, de la hija de su pueblo. Y dice, y aquí cuando habla de hija de su pueblo, quizás algunos dicen, bueno, las mujeres. No, pero también tenemos que entender que está hablando general a Israel como la hija de su pueblo o la hija de Sión o los hijos de Jerusalén. No solamente lo que pasó con las mujeres. Entonces dice que los chacales dan la teta a los bebés y lo amamantan a sus cachorros. Pero que la hija de su pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y si quiere puede buscar qué es lo que hace la avestruz con sus huevos, que los deja en el desierto, es decir, la avestruz, fíjense, tiene alas, pero no vuela. Y es veloz, pero deja botados los huevos y no le importa si alguien viene y los pisa. O sea, no tiene lo que es esa piedad, esa compasión natural por los hijos. Y eso lo estamos viendo hoy. Pero no solamente de una madre hacia sus hijos, sino también de un pueblo por los hijos de Israel. Porque Él nos llama a nosotros de tener compasión por su pueblo como una madre. Entonces llama a Jerusalén como una madre, pero los hijos, nadie tiene compasión de ellos. Y habla de que las ovejas, dice que aquellos pastores no tienen piedad de ellas y que las ovejas andan sin pastor. Entonces todo esto tiene que ver con la falta de empatía, la falta de piedad, la falta de amor en un tiempo de tribulación. Dice que la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed y que los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Si se fijan también, la leche es comparada con la palabra y el pan también, el maná, donde hay hambre, pero no de comida, sino de la palabra. O sea, que aquí está hablando de crueldad, pero no solamente de comida, sino de dar un mensaje, una palabra. Cuando la gente está en aflicción, solamente piensa por sí mismo, hasta que reflexionen. Recuerden que en el otro capítulo hablamos de que llegó un momento que su pueblo reflexionó y dijo, no, su piedad es eterna, su compasión, su fidelidad. Dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, o sea, a los zafacones. O sea, que se le va a quitar al hombre toda esa riqueza, o sea, hasta que ponga su confianza en Elohim. Dice que todo esto vino porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. Entonces volvemos a lo mismo. No está hablando de las mujeres, está hablando de hija de su pueblo, o sea, su pueblo hoy, Israel. Porque solamente fueron las mujeres que pecaron, evidentemente no, está hablando de un pueblo. Y dice que esa iniquidad
se aumentó más que el pecado de Sodoma. Y de eso hay muchas profecías que hablan de que en el final de los tiempos así será la iniquidad y el pecado de su pueblo, que como Sodoma lo publica. Y dice que fue destruida en un momento sin que ampararan contra ella compañías. En la Escritura nos habla de que Sodoma y Gomorra son puestas como un ejemplo de lo que pasaría en el tiempo del fin. Entonces luego habla de los nobles, que los nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle hermoso, más hermoso que el zafiro. Pero ahora, dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a su hueso, seca como un palo. Aquí está hablando de un pueblo que está siendo perseguido, hambre, sed, calor, persecución. En Apocalipsis 7 dice que cuando ellos sean guiados a esa fuente de agua, el sol ya no caerá sobre ellos, ya no tendrán más hambre. Entonces aquí habla de que han visto como cuando una película, por ejemplo, cuando viene hambre, como la gente se ve sucia, desaliñada, delgada, pues eso es lo que está hablando. Dice, verso 9, confirmando esto, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque los que murieron a espada murieron rápido, pero los que murieron por hambre, dice que fue poco a poco. O sea, es una muerte lenta y se sufre. Y dice, verso 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entonces, esto pasó en el tiempo de Jeremías y es tremendo, ¿verdad? Pero sí pasó. Y hay otros ejemplos más en la Escritura de que el hambre fue muy grande. Y dice, cumplió Adonai su enojo, derramó el ardor de su ira. Y tampoco fue que el Padre le dijo, vayan y hagan eso. No, es que cuando no hay obediencia, cuando no hay confianza en Elohim, el hombre es capaz en un tiempo de tribulación de hacer locuras como esa. Pero aquel que confía, el pan y el agua no le faltará, ni la física, ni tampoco la espiritual. ¿Por qué? Porque en el desierto es que se prueba. Y al que confía, pues su palabra dice que nada le faltará. Y dice que entonces él cumplió lo que él derramó, la ira, el ardor de su ira. Y luego dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por la puerta de Jerusalén. Y esto por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Hoy usted puede quizá preguntar en Israel si pensarían que eso que pasó, el holocausto, se repetiría. Y le van a decir, no, nunca más. No lo pensarían. Pero sí va a pasar. Y en Zacarías 14 dice que entrarán, serán llevados en cautiverio, tomarán los despojos. La palabra habla bastante sobre este derramamiento en medio de la ciudad. Y dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundo, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Ahí viene tremenda humillación. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. O sea, el pueblo irá en cautiverio otra vez. Y los enemigos dirán, esos nunca más vuelven. ¿Quién pensaría que 2000 años después del año 70, cuando tomaron a Jerusalén, que hasta el nombre le cambiaron, que iban a volver? Nadie lo pensaría, pero Elohim tiene su plan. Y el hombre, ni los demonios, ni Satanás, ni todo su plan y sus maquinaciones no son las que van a prosperar. No, lo que ya Elohim determinó. Y dice que Jerusalén será habitada confiadamente y para siempre.
Así que sí va a volver el pueblo. La ira de Adonai los apartó. No los mirarás más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Entonces, fíjense cómo dice, estamos esperando en vano nuestro socorro. Pusieron su esperanza en naciones impías, paganas, que no le podían ayudar. Porque luego dice en el capítulo 5, verso 6, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Pero en Oseas capítulo 14 le dice a su pueblo de que el asirio no le va a ayudar. Y le dice a su pueblo que no baje a Egipto. Y Egipto representa el mundo y poner su confianza en las naciones que son paganas. Y por eso en Isaías capítulo 30 le dice, en vano van a buscar ayuda de Egipto. Y el libro de Oseas le dice a su pueblo que en el capítulo 14 que se vuelva a él, que él le va a ayudar, que por su pecado cayó, pero que en él está la ayuda, lo dice el capítulo 13 y el 14. Entonces, luego dice en el verso 18, cazaron nuestros pasos. Claro, su pueblo va a caer en la red, para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Entonces, así como le llegó al pueblo de Judá en aquel tiempo de Jeremías, lo que él tanto anunció, Jeremías lloró y sufrió, el pueblo no le creyó. De la misma manera, el juicio anunciado por los atalayas hoy también va a tener su cumplimiento y va a venir. Luego dice el verso 19, ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Nadie escapará. Dice que los perseguidores que el Padre va a enviar serán bien veloces. Y dice, sobre los montes nos persiguieron y en el desierto nos pusieron emboscadas. Entonces, los montes, quizá hay gente que se vaya a un monte lejos o al desierto, pero ahí le va a encontrar. Pero también, no solamente que literal, monte y desierto, montes son también naciones. Y también la Escritura nos habla del desierto de los pueblos, porque el enemigo ahí en el desierto va también a atacar y las naciones van a perseguir. Y bueno, y luego continúa pues diciendo que pues no tienen esperanza ninguna, porque también los reyes en los que ellos confiaban fueron llevados presos. Y luego le dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Es como diciéndole, mi hija de Edom, los enemigos, te estás gozando porque te fue bien en todo esto, pero ¿sabes qué? Al final, a ti te va a llegar esa copa donde tú te vas a embriagar con la copa de la ira de Adonai. Y dice el verso 22, se cumplió tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, y descubrirá tus pecados. O sea, al final, el pueblo de Sión vuelve y nunca más irá en cautiverio. Pero ya está refiriéndose a Yeshua, porque esto tiene como un cumplimiento doble. Y por eso habla del castigo de la iniquidad de los hijos o de la hija de Edom, donde él va a descubrir su pecado y ese pecado traerá una maldición sobre este pueblo anatema, que la palabra dice que será borrado. Y bueno, este capítulo 4, ¿verdad? Habla de este castigo consumado con un doble cumplimiento, el tiempo de Jeremías y el tiempo final. Así que en la próxima le hablo ya del último capítulo, el capítulo 5, que habla de la oración del pueblo ante toda esta situación. Shalom.